Buenas tardes, mi nombre es José González y mi grupo les va a hablar sobre la ciencia según Mario Bunge. Mi grupo está formado por Mariana Hoyos, Braulio Martínez, Sebastián Garay y mi persona. Según Mario Bunge, la ciencia deduce proporciones relativas de hechos singulares a partir de pensamientos generales. ¿Cómo así? Bueno, la ciencia según Mario se divide en dos tipos de ciencias, las formales y las fácticas, donde las ciencias formales son un conjunto de ciencias que estudian lenguas y sistemas formales. En cambio, las ciencias fácticas son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear pensamientos racionales a partir de la mente. Bueno, según Mario Bunge, la ciencia se divide en dos ciencias, que es la fáctica y la formal. Las características de la ciencia formal, pues es que las ciencias formales se adecúan a reglas, en cambio las fácticas se adecúan a los hechos materiales y se adecúan como que a ser empíricos. También que la ciencia formal tiene una consistencia racional, en cuanto a la ciencia fáctica tiene una consistencia o un pensamiento crítico empírico, que tiene que evaluar para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, nosotros como licenciados en ciencias naturales queremos experimentar o queremos mirar cuántas bacterias tiene una planta, pues nos tocaría en la ciencia empírica o la ciencia fáctica evaluar todo el terreno y sacar con los microscopios y todo eso, llevar a cabo un proceso para poder hallar si hay bacterias o no. En cambio, si estuviéramos evaluándolo con la ciencia formal, estuviéramos razonando y ver por encima si en realidad tiene bacterias o no tiene bacterias. Pues de esto se trata la ciencia. Bueno, mi nombre es Braulio Martínez y yo voy a hablar sobre las características de las ciencias formales. Estas estudian la relación entre los entes abstractos que se ocupan de analizar objetos ideales, es decir, que no existen en la realidad porque estos fueron creados por la mente humana. También utilizan el método deductivo, elaboran conclusiones válidas a partir de premisas previas, llamadas axiomas, es decir, definiciones o postulados que no requieren demostración experimental. Para ello se valen de otros axiomas, otras definiciones, otros postulados y teorías. El objetivo de esta metodología es probar o demostrar que las teorías están utilizando solo y únicamente el razonamiento lógico. Producen enunciados que describen las relaciones entre signos ideales. Sus enunciados pueden ser definiciones, axiomas o reglas. Siempre son abstractas. Por ejemplo, que si un número natural siempre le va a seguir otro número natural. Se valen de símbolos racionales e interpretables. Elaboran y utilizan símbolos abstractos que no siempre representan lo mismo. Por ejemplo, la variable x o la constante x que conocemos en las ecuaciones, se representan distintos valores dependiendo de la ecuación que sea. Buenos días, mi nombre es Sebastián Garay. Hoy les vengo a hablar sobre la ciencia práctica. La ciencia práctica estudia entes concretos y sus relaciones utilizando el método científico. Producen enunciados que describen relaciones entre signos que representan elementos o hechos del mundo real. Se valen de símbolos determinados. Llegan a sus resultados verificables empíricamente. Por ejemplo, biología, física, química, psicología y sociología. Biología, el estudio de la vida y los seres vivos conocidos. La química, el estudio de la formación de la materia y las relaciones que se dan entre sustancias. Física, el estudio de las fuerzas que interactúan en el universo, en la materia y la energía. Psicología, el estudio de la formación, funcionamiento y dinámica de la mente humana. Sociología, el estudio de las sociedades humanas y sus contextos históricos, sociales y comprendidos como sistemas indefinibles. Mi nombre es Mariana Hoyos, yo voy a hablar sobre las características de la ciencia formal. Estas estudian entes abstractos y sus relaciones, utilizan el método deductivo, producen textos que describen la relación entre signos ideales, se valen de métodos razonables e interpretables, llevan a un resultado lógico, como por ejemplo la matemática, la lógica y la geometría.